gusto de ir recibiendo a nuestro primer speaker del día. Iván, por favor, si puedes ir habilitando tu micrófono y cámara. Y bueno, desde el área sí también, ya veo que sí, así ya lo recibimos. Voy a brevemente hacer una introducción de Iván, a los efectos de presentarlo. Iván Díaz González es ingeniero en sistemas computacionales, licenciado en Derecho, maestro en tecnologías de la información y doctorante en Derecho, con 15 años de experiencia en áreas de tecnología y seguridad de la información, en empresas de telecomunicaciones, logística y gobierno. Es perito autorizado en computación para el Poder Judicial de la Federación en México, apoyando en diferentes tipos de procesos judiciales. Como ponente, ha participado en diversas organizaciones como la Academia Mexicana de Derecho Informático, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Internet Society, Escuela Libre de Derecho, Escuela de Policías y algunas instituciones académicas con temas tales como seguridad de las nanotecnologías, firma electrónica, probanza digital, evidencia digital, seguridad de la información en la inteligencia artificial y seguridad de cómputo en la nube. Iván, realmente es un honor para ISACA Iberoamérica poder recibirte aquí en esta ponencia que sin duda nos traerá nuevos conocimientos a todos los que estamos presentes. Muchas gracias y bienvenido. Gracias por la presentación, César. Gracias a ISACA Iberoamérica por permitirme estar el día de hoy participando en este gran evento. Me siento muy honrado de poder compartir el conocimiento de este tema que desde mi perspectiva y con todos los cambios que se han enfrentado durante este periodo de la pandemia y años previos, podemos dejar ver que la parte legal y la parte de tecnología de la información conviven cada vez de una forma más cercana. Desde hace varios años lo veíamos en temas de protección de datos personales, lo vemos en temas de propiedad intelectual, pero las tecnologías de la información se han vuelto un elemento transversal a las cuestiones de derecho, y asimismo las cuestiones de derecho se han vuelto una situación transversal para las tecnologías de información. Ya no nada más tenemos que ver cómo es que las tecnologías aportan cierta eh, injerencia o que aportan valor en la forma de hacer el trabajo del abogado, sino que ya se ve inmersa en la institucionalización de parámetros jurídicos, de ver cómo se debe regular en los diversos países. En, ahorita, para un preámbulo un poco más grande, estoy participando en una revisión de aportaciones sobre derecho penal en Venezuela, y esto nos deja ver que no es un tema aislado, no es un tema de un país, es un tema mundial, donde se van dando estos rubros poco a poco a profundidad. Y de ahí desprende que la presentación del día de hoy la enfoque en el tema de probanza digital, porque en el estricto sentido, cuando nosotros hablamos de seguridad de la información, cuando vemos temas de tecnologías de información, comúnmente nos sentimos preparados para afrontar cualquier situación. Sin embargo, en mi experiencia me he encontrado que cuando sale alguna cuestión legal que atender, principalmente en demandas laborales, demandas civiles, demandas mercantiles,
demandas penales, ya no es tan sencillo comprobar lo que nosotros creíamos que teníamos. Entonces, el inicio de esta plática es dar un breviario y aportar la forma en cómo encontramos el ambiente de las tecnologías de información en las aportaciones hacia los juicios, pero a su vez también ver cómo los ambientes de investigación dentro de las empresas tienen que sustentar ciertas operaciones para lograr eh, mantenerse en la línea de la trazabilidad y de la probanza que requerimos en un juicio o en un proceso de investigación interno o hacia una autoridad. Ya me presentaron, mi nombre es Iván Díaz, represento varias empresas, trabajo con varios despachos de abogados aquí en México, también trabajo con el Poder Judicial de la Federación a través de la lista de peritos en materia de computación. Y bueno, también soy docente en varias instituciones, entonces no quiero que se quede nada más el tema de unas solas marcas, pero como preámbulo voy a contar una historia que me pasó. Es una historia real que pasó con un cliente y, y eso pues, seguramente les va a recordar a muchos temas similares. Y la historia dice así, el director general de empresa, una empresa, llamémosle el nombre que sea, ha tomado la decisión de renunciar intentando negociar su liquidación total. En México la liquidación es cuando se les paga todos los derechos laborales. Eh, ya dependerá de cada país cómo está la regulación en materia laboral, pero en este caso, en México, el director intentaba obtener todos los beneficios laborales que proceden cuando hay un despido y no una renuncia. Y en caso contrario, provocar, si no le dan lo que quiere, va a provocar una demanda laboral. Eh, si lo vemos desde una perspectiva, ya aquí hay una inconsistencia entre el factor de la relación humana entre esta persona y la empresa. La notificación de la renuncia la realiza por medio del correo electrónico de la empresa. Entonces, pensemos que la empresa es empresa y tiene su dominio que es @empresa.com. Empresa decide no negociar la liquidación y solamente entregar el finiquito, que pues nada más son los remanentes de la relación laboral. Comento lo mismo, es dependiendo del país, y con ello provocará la demanda laboral por parte del director general, argumentando este director general en su demanda que fue retirado del cargo sin justificación y solicitando la liquidación total. Eso es un elemento sumamente común en muchos mercados en donde las leyes laborales son muy proteccionistas. Entonces, y bueno, este tipo de casos lo podemos ver no nada más en materia laboral, sino también en materia civil, lo podemos ver en materia mercantil. Entonces, si vemos esta situación, a mí me ha tocado muchas veces atender situaciones similares, no con directores generales, pero sí con personas de alto nivel. La defensa de la empresa, por ende, se encuentra en el correo electrónico de la renuncia, porque al final de cuentas la persona renunció, para lo cual se requiere una prueba pericial. En México, la prueba pericial está contextualizada como parte del proceso judicial. Esta es una historia de tantas donde se persigue una, quizá un engaño, lo podemos ver como un fraude, lo podemos ver como una mala intención, lo podemos ver de cualquier forma como se nos ocurra, pero es parte del día a día de las empresas estar lidiando con ese tipo de situaciones. Y aquí una una pregunta importantísima. ¿Esta empresa está preparada para esta situación? Y muchas veces podemos decir, sí, los controles, tenemos ISO 27000, podemos tener implementado SIS, pero justamente una de las cosas que necesitamos evaluar es si estas políticas y estas características aplican sin exclusión. Y entonces, de primera instancia,
en mi haber diario, lo primero que pregunto es que si eh, para hacer la pericial se cuenta con una asignación del equipo de cómputo para todos los empleados sin exclusión, comúnmente, y el puesto de director general o los puestos de alta dirección, en algunas empresas tiende a ser una, por naturaleza, una exclusión, ¿no? No les pedimos que nos firmen documentos o eh, no queremos o no vemos necesario dentro de las empresas realizar este tipo de actividades con personas que pueden ser denominadas como de alta confianza. Cuenta con asignación de correo electrónico para todos los empleados sin exclusión. Igual, el, cuando estamos trabajando en el día a día, se ve mucho el tema de que al director general o a los directores que están alineados a una capa de negocio, no, no se le da ese seguimiento tan puntual porque existen una serie de privilegios muy particulares, por ende no se da ese tipo de situaciones. Cuenta con registro de auditoría de correo electrónico y de sistemas de administración. Se cuenta con los mecanismos para verificar que no haya existido un cambio, que no, esta persona no haya incentivado a las personas de tecnologías de información o que haya existido una modificación en los registros como parte del proceso. Pues, a final de cuentas, al ser un director general, tiene la potestad sobre los equipos de varias áreas en muchas empresas y no hay una propia segregación de funciones. Se realizan respaldos de la información posteriores a la salida. Eh, Comúnmente cuando tenemos una salida de una persona de las empresas, debería de existir un ciclo de procesos que nos permitan asegurar la información de la empresa, los datos personales y algunas otras características. Pero volvemos al mismo, puede existir ciertas exclusiones o pueden darse ciertas necesidades de la empresa que no permitan que se realice esas características. Se han realizado las actividades para el tratamiento de la evidencia digital. Y este también es un tema muy relevante en donde no le damos la importancia hasta que no tenemos el problema de frente. Tenemos un procedimiento que permita sustraer la información. Acabo de terminar una intervención con una institución financiera, en contra de una institución financiera en donde la probanza digital no fue sustraída correctamente y en este caso, al no ser sustraída correctamente, pues tenía fallas de integridad y la evidencia que presentó esta institución no tenía la confiabilidad para poder llevar a cabo la probanza o lo que se quería probar. Entonces, habría que verificar si todas estas características están adecuadas o cuadradas de tal forma que permita presentar esa evidencia digital. ¿Vale? Una vez que terminamos con este preámbulo de cómo nos encontramos en el contexto de la empresa, vamos a ver que existe en la actualidad 4 principales procesos que nos pueden involucrar en la necesidad de una probanza digital. Tenemos los procesos penales o criminales, tenemos los procesos civiles entre personas, ya sea mercantil, civil, laboral. A final de cuentas termina siendo un proceso normal de las operaciones diarias de la empresa. Solicitudes de las autoridades. Hoy en día las autoridades están tomando un empowerment sumamente fuerte en sus actos de autoridad para lograr controlar de mejor forma cuestiones de cumplimiento penal, cumplimiento normativo, asegurarse de que realmente exista una funcionalidad del aparato regulatorio que se está proveyendo a la ciudadanía. Entonces, si vemos en este sentido, las autoridades también juegan un papel muy importante, pero también no dejemos de lado que existen procedimientos internos, auditorías, revisiones antifraude, antilavado de dinero, temas de códigos de ética. Entonces, realmente tenemos un conjunto de 4 procedimientos que nos van a permitir establecer las reglas básicas de cómo podemos operar dentro de la empresa este tipo de ambiente de probanza digital. Eh, Aquí cabe mencionar que cada una de esas
de esos 4 procedimientos tiene sus características muy particulares y donde el más restrictivo sería el penal, porque a final de cuentas aquí se está jugando, dependiendo del país, multas, nos estamos jugando la libertad. Si en algún país estuviera eh, la situación relacionada con pena de muerte, pues habría, también se estaría jugando la vida. Entonces, es un elemento importante ver que en el tema penal, las cuestiones de la probanza digital es mucho más restrictiva, está relacionado con la investigación propiamente de la autoridad y se puede apoyar de personas civiles o como parte de la empresa para realizar las actividades. Hay sectores regulados que tendrían la obligación de entregar esa información de forma particular. En México tenemos una regulación específica para entregar información hacia las autoridades en sectores de telecomunicaciones y sectores financieros. Eh, y hay siempre una relación directa en donde este objetivo que se persigue está muy relacionado con un crimen. Se cuenta con estándares forenses muy restrictivos. Aquí el tema de cómo debemos de hacer el análisis del perímetro, cómo tenemos que delimitar la zona, características muy particulares de cómo llevar a cabo el proceso, son sumamente restrictivos para que haya una posibilidad de evitar fallos en el proceso. Los dispositivos son puestos a disposición por orden judicial. Aquí no vamos a tener problemas porque no nos entreguen el teléfono, que no nos entreguen la computadora. Realmente, como se está investigando un crimen, la autoridad tendrá la posibilidad de solicitar los elementos que así se requieran. Se requiere un reporte formal. El formalismo aquí juega un papel muy importante. Se debe de mantener un lineamiento muy objetivo de cómo presentar el informe del ambiente pericial. Los estándares de pruebas deben de ser muy altos y se requiere altos estándares de cadena de custodia. En el proceso penal o en los procesos penales, la probanza requiere de un conjunto de elementos para poder comprobar la cadena de custodia, las manos por las que pasa cada uno de los dispositivos y cada una de las pruebas que se están recolectando. En el caso civil, la información que se presenta es, eh, lo que se intenta hacer es desaprobar a la contraparte, ¿no? Entonces, siempre va a haber una relación, ya hoy, como el caso o el ejemplo que les ponía, empresa-empleado, empleado-empresa, o empresa-empresa, persona-persona. Entonces, en este tipo de procesos se intenta más desaprobar a la contraparte. Los dispositivos que se ponen en consideración depende mucho de qué quiere aportar cada una de las partes y cómo es que lo aportan. El reporte suele ser muy informal y no hay estándares de cadena de custodia. Realmente la forma en cómo se aportan comúnmente es a posteriori. No se resguarda la escena, no se resguarda completamente los datos. Comúnmente ya pasó mucho tiempo, ya tenemos una desviación entre lo que pasó en el momento que queremos probar y la fecha en la que se hace la probanza. Entonces, ahí hay una serie de cuestiones que necesitamos atender. Por otro lado, cuando tenemos temas de autoridad, la información que se presenta es con respecto a un requerimiento particular. Tenemos una necesidad o un objetivo que persigue la autoridad y que no se persigue como parte de la empresa. Comúnmente se intenta entregar la menor cantidad de información posible. Esto bajo los principios de no, las empresas intentan eh, contestar algo que no los ponga en tela de juicio o que no los ponga en consideración de una afectación posterior. No se tienen los dispositivos a disposición. Eh, Comúnmente se intenta buscar mecanismos para sustraerse de la solicitud. No hay estándares altos de cadena de custodia. Muchas ocasiones la autoridad no se entera o no tiene la posibilidad de enterarse a menos de que se requiera por una orden judicial que nos metería en otro tipo de proceso para hacer la solicitud de información. Y en la atención interna, pues el objetivo de la investigación pues, es muy controlada por las personas internas de la empresa, ya sean empleados o alta dirección. Se puede tener sesgos en la cadena de custodia por parte de las personas involucradas y no hay una formalidad en el informe, ¿vale? Entonces, si vemos, hay una cantidad de
elementos que nos deja en consideración que sí debemos de atender y que debemos de ser más o menos formales o que deberíamos de atender con un formalismo homologado, ya se decide como parte de las políticas de la empresa. En el tema de probanza, pues habría que dilucidar qué significa la probanza. Dos definiciones de probanza y evidencia las obtuve de la RAE. Probanza hace referencia a que es la averiguación o prueba que jurídicamente se hace de algo. Entonces, queremos probar algo o averiguar alguna situación. Puede ser el envío de un correo electrónico, la recepción de un correo electrónico, eh, un acto en donde una persona puso una USB, donde ejecutó un comando, donde realizó alguna actividad cualquiera que ésta sea. Cosa o conjunto de cosas que acreditan una verdad o un hecho. Y aquí nos podemos meter al ámbito de la criminalística y ver si realmente somos capaces de entregar eh, las características de un hecho y la forma en que del qué, cómo, cuándo, dónde, quién, por qué y el por qué puede estar en duda, pero en la generalidad podríamos decir que serían las 7 preguntas de la criminalística de cuáles son las características de ese hecho, de esa verdad que se desea comprobar. Y por otro lado tenemos lo que es la evidencia, que es la certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. O sea, es algo que nos va a dar un elemento factual para probar lo que está contemplándose como parte de un hecho. Y por otro lado, también tenemos la definición de que es una prueba determinante en un proceso. Es algo que nos va a ayudar, ya sea que estemos de forma interna o como parte de un proceso judicial, para llevar a cabo esta verdad. Y con estas dos definiciones o estos dos conceptos que tienen sus propias excepciones, vamos a ver qué es una evidencia digital. Una evidencia digital es un tipo de evidencia física, es algo que podemos percibir de alguna forma con nuestros sentidos, construida de campos magnéticos, pulsos electrónicos o haces de luz, porque podemos hablar de discos duros, podemos hablar de componentes electrónicos, podemos hablar de redes de Wi-Fi, y podemos hablar de fibra óptica. Eh, Me hubiera gustado poner también elementos cuánticos, nada más que nos estaríamos yendo a una pericia que podría en su momento no ser tan comprobable o tan acreditable para una persona en cómputo, porque se segmentaría mucho, pero en algún momento empezará a darse o volcarse hacia ese rubro del cómputo cuántico, porque habrá especializaciones en donde no solamente se dedique el recurso de la computación, sino que también se tenga que ver parámetros de la física cuántica o de los elementos de la composición de la materia. Entonces tendrá sus propias características. Bueno, haciendo ese paréntesis, que por sus características deben ser recolectadas y analizadas con herramientas y técnicas especiales. Y esto mismo pasa con diferentes periciales, ¿no? Con diferentes pericias. La evidencia digital tiene sus propias características y por ende debe tener un tratamiento particular. ¿Qué características tiene la evidencia digital que no tengan otras evidencias? Y aquí lo quise marcar con un código de colores porque hay que dar una atención muy particular a cada una de estas características. La evidencia digital por naturaleza es volátil, se puede perder y muchas personas que estamos metidas en el tema de ingenierías o de temas computacionales, sabemos que una vez que apagamos la máquina, se va gran cantidad de la evidencia de lo que está pasando en el equipo de cómputo. Entonces, puede ser tan volátil como eso, o menos volátil como que alguien haga un borrado del disco duro, que alguien ponga un elemento de Gaussian, eh, una bobina de electromagnetismo para poder borrar discos duros. La volatilidad es un elemento con el que estamos jugando constantemente en la evidencia digital. Es anónima, comúnmente no sabemos fehacientemente quién está en qué momento, en qué dispositivo. Los dispositivos también hoy en día con elementos como inteligencia artificial
podrían hacer operaciones que son autónomas. Podríamos entrar en una discusión muy a profundidad de qué tanta autonomía puede tener una computadora o un programa de software, pero de primera instancia no, para el tema de evidencia digital tendremos que ver que el concepto de anonimicidad juega un papel muy importante mientras que no tengamos una regulación clara dentro de la empresa o dentro de el proceso para poder identificar a una persona en consideración de un dispositivo muy particular. Por otro lado, tenemos que la información es, o la evidencia digital es duplicable. Hay mecanismos para poder duplicar esa información que nos permite hacer un análisis mucho más controlado y fehaciente sobre lo que se recolecta de información. Es alterable. Por ahí muchas personas podrían hacer referencia a los metadatos, a decir que la información que se está obteniendo directamente de un equipo no se va a alterar en consideración de que se obtiene con sistemas de no escritura o de bloqueo de escritura o se obtiene con ciertos dispositivos o ciertas marcas. Aquí, durante el periodo de tiempo en el que pasa el evento o la acción y hasta el momento en que llega la primera persona que atiende la incidencia, pudieron haber pasado N cantidad de cosas que pueden o no estar trazadas dependiendo de la cantidad de información que tengamos. Entonces, si es alterable o no, la evidencia digital por sí misma es una evidencia altamente alterable y modificable y por ende también es eliminable. Entonces, dependemos mucho de estas características para ver qué es lo que debemos hacer en la presencia de un juicio o de un proceso y para que esta información sea presentable y utilizable en un juicio, ya sea o un proceso, ya sea judicial o extrajudicial, necesita cumplir con estas 5 características. La información debe de ser, o la evidencia digital debe ser admisible. Esto significa que es relevante, es, es, es parte indispensable de lo que nosotros queremos probar. Es un soporte para lo que se quiere presentar, se puede comunicar y es libre de prejuicios, perdón. En este sentido, cuando nosotros estamos recolectando la información, no podemos, como parte del proceso de la recolección de la evidencia digital, no debemos de pensar que naturalmente una persona o una cosa o algo pasó como creemos que pasó. Necesitamos recolectar la información y administrarla sin nosotros tener una clasificación hacia o tener una tendencia hacia un conocimiento o una creencia muy específica. Por otro lado, debe ser auténtica. La autenticidad habla de las fuentes. Las fuentes deben de ser fidedignas y relevantes. Para ello, el proceso de atención durante todas las capas y todos los subprocesos que se llevan a cabo deben de dar un grado de certidumbre. Se debe conocer en muchas de las ocasiones el autor de la evidencia, quién generó la evidencia. En el caso que les comentaba de la institución financiera, no queda claro cómo es que se generó la evidencia cuando la evidencia por sí misma tenía errores y el autor pues tendría una responsabilidad civil y una responsabilidad penal por haber no cumplido con los requerimientos para la sustracción de la información. Y se debe de calificar la ruta de la transmisión. También se le denomina cadena de custodia. Saber por qué manos pasó la evidencia durante su proceso hasta el informe final. La información debe ser completa. Se debe probar o desaprobar específicamente el hecho. No podemos ni quedarnos muy cortos ni suponer cosas que no tuvimos en nuestra consideración. Me ha tocado muchas ocasiones que peritos suponen que existe más información y en esa suposición, por su propia experiencia, sobrepasan las características de lo que es la pericial y por ende se estarían declarando en falsedad porque nunca lo tuvieron a su disposición esa información y podría afectar su juicio en el proceso de la investigación, ¿vale? Por otro lado, tenemos que la información debe ser confiable, la evidencia digital no debe haber duda de la veracidad y debe ser trazable.
Debemos de tener la certeza de que cada uno de los puntos es completamente confiable y debe ser creíble, debe ser presentada de forma clara y entendible. Eh, y esto en el sentido de que lo vamos a presentar ante el director de la empresa, lo vamos a presentar ante un comité, lo vamos a presentar ante personas que no están relacionadas con temas de computadoras. Comúnmente son personas que están en áreas de finanzas o están en áreas corporativas o no tienen ninguna relación con un equipo de cómputo. Entonces debe de ser muy entendible para que sea creíble y debe de estar alineado a un proceso formal. Si se vuelve a repetir el proceso, debería de llevar a un resultado igual o similar. Para que nosotros podamos determinar estas características, también necesitamos conocer las fuentes, de dónde podemos sacar información. Podemos sacar información de archivos creados por los usuarios, archivos protegidos y creados por la computadora. Aquí también nos podemos ir al ambiente de las escenas en donde se cometen los hechos y nos podemos ir no nada más lo que está en una computadora. Podemos ver las redes Wi-Fi, podemos ver las redes LAN, las redes PAN, hoy en día drones, podemos también hacer investigaciones sobre consolas de videojuegos, smartwatch, wearables, cualquier dispositivo que tenga la posibilidad de conexión al ambiente que nosotros nos estamos encontrando es propenso a ser parte de las evidencias digitales. ¿Qué implicaciones tienen las evidencias digitales? Tienen principalmente categoricé dos. La primera es la parte legal. Eh, Dependiendo de la jurisdicción, ya sea jurisdicción territorial o jurisdicción en materia, necesitaríamos tener un tratamiento diferenciado. Ya lo vimos en el proceso, los tipos de proceso, tenemos unas características para el penal, otras para el civil, otras para los administrativos, autoridades, etc. Los enfoques de atención cambian dependiendo del sistema legal. Entonces, si nosotros tenemos un sistema como el común de Latinoamérica, que está basado en derecho común, digo en derecho civil, pues ahí estaremos muy alineados a las características de lo que está escrito en la ley. Sin embargo, cuando estamos en un derecho como el de Estados Unidos, que es un derecho común basado en casos, pues el proceso se vuelve mucho más abierto, pero con unas restricciones mucho más específicas en la forma en cómo se obtiene la información. La evidencia digital, como lo vimos, es frágil y volátil por naturaleza. En los temas de privacidad se debe respetar los derechos de privacidad. Claro está que dependiendo de las legislaciones, cuando exista una clara afectación a la seguridad nacional, a la seguridad ciudadana, a los derechos de terceros, se podrá llevar a cabo una supresión o un alineamiento para poder obtener la información a pesar de las características de protección de datos personales y los derechos a la privacidad. Deben cumplirse con los procesos establecidos en la legislación aplicable. Aquí tendremos que ver si hay un aviso de privacidad, si se cumplen con los principios regulatorios en cada uno de los países. Proteger la identidad de terceros que no se encuentran relacionados. Y esto, si lo vemos en tema de cómputo en nube, se vuelve un parteaguas para el proceso de probanza digital y de obtención de las evidencias, ya que se requiere de ciertos mecanismos por la mera consideración de la multitendencia de la infraestructura tecnológica. El proceso que comúnmente se lleva a cabo para un proceso de evidencia digital pues es este está basado en los procesos de NIST SP800 y nos dice que tenemos 4 etapas principales: reconocimiento, recolección y adquisición, examinación y análisis, y reporte y presentación. Y cada una de estas características tiene sus propias particularidades. Aquí el proceso de reconocimiento ya nos hace referencia a estar en sitio. Sin embargo, hay algunos procedimientos como el de Interpol, el de FBI, que no nada más contemplan la asistencia a sitio, sino desde el primer momento del reporte, cómo se va a controlar la escena, cómo se va a controlar el incidente, ya sea de seguridad o un incidente criminal o un incidente relacionado con el hecho que se desea investigar. Entonces,
esas etapas pueden incrementarse al principio por todo el tema del proceso de la comunicación y el proceso de la intervención. ¿Vale? Entonces, en la segunda etapa tenemos recolección y adquisición, documentar cómo se recuperó, incautó la evidencia, presentación de la integridad de la evidencia, examinación. Vamos a ver ya el trabajo con herramientas de cómputo forense en donde vamos a sustraer la información, vamos a empezar a hacer análisis, vamos a intentar dilucidar lo que el hecho se quiere promover o comprobar. Y por último, dejar ya muy claro todos los hallazgos que nosotros encontramos en un documento que sea entendible y que cumpla con las características que previamente hemos definido o establecido. ¿Qué recomendaciones eh, podemos dejar en este sentido para que realmente las empresas estén preparadas para atender una situación de este tipo? Lo primero es, necesitamos ocupar marcos de referencia para seguridad de información. Aquí pongo algunos. Podemos hablar de ISO 27000, SIS, toda la documentación de NIST, hay complementos de ENISA de la Unión Europea, podemos ocupar también las características de COVID, perdón, ya estoy echándome un golazo, COVID, eh, y podemos realizar un conjunto de herramientas de control o implementar controles que nos permitan dar certeza sobre la seguridad de la información en cada una de las etapas del proceso. La entrega de los recursos de tecnología de información debe de realizarse bajo procesos documentados sin excepción. Aquí algo que es sumamente importante ver en eh, en este conjunto de procesos es que no deberíamos de tener excepciones, no, porque las excepciones generan conflicto dentro de las relaciones futuras. En algunas legislaciones se habla de la ulterior consulta de los procesos, de la trazabilidad de los procesos. Entonces, es importante mantener esas características libres de exclusiones y de excepciones. Realizar un inventario de los activos de información de la organización de forma constante. Saber si hay un nuevo dispositivo y tener controlado si nosotros tenemos BYOD, si tenemos técnicas de Bring Your Own Identity, si tenemos técnicas en donde las personas pueden traer sus propios dispositivos o sus propias herramientas de trabajo, cómo esto juega en el proceso judicial y en el proceso en donde existe un riesgo potencial de afectación hacia la empresa. Mantener la traza de todas las operaciones de tecnologías de información. También es un elemento clave para que cuando se requiera presentar una situación ante una autoridad o ante un proceso, tengamos todas las herramientas de credibilidad que nos hagan mucho más fuerte nuestra postura en consideración de lo que nos están reclamando. Validar los registros de auditoría de forma constante. No nada más es que se generen los registros y que exista la traza, sino que se estén validando de forma continua para ver si no hay desviaciones, si realmente está operando las aplicaciones como se debe, que está muy alineado a principios o controles claramente establecidos en normas como ISO 27000, pero la realidad es que cuando se llega al proceso judicial, muchas veces esas normas o esas reglas no se tienen por vistas o alguien se lo olvidó o algo pasó y no se hizo, etc. Probar al menos una vez por año los procesos internos relacionados con forense. Aquí no quise involucrar la palabra de gestión de incidentes o la frase de gestión de incidentes de seguridad, que es donde se encuentra este rubro particular. No me gustaría verlo diferenciado el cómputo forense o la parte forense con la parte de seguridad de información, porque tiene una relación sumamente íntima. En ese sentido, es importante estar probando constantemente este tipo de procesos para que no exista una afectación en donde no sepamos qué hacer.
Y por último, contratar o tener como parte del equipo de trabajo un profesional especializado en manejo de evidencia digital. Eh, Muchas veces en el afán de ahorrar o generar una economía de escalas, tenemos personal multidisciplinario o que intenta ser multidisciplinario y queremos que esa persona se integre a un juicio que presente, en el caso de México, que nada más con una cédula profesional o un documento de identificación profesional, con eso es suficiente para presentarse en una pericial. Entonces, comúnmente cuando tenemos este tipo de casos, la persona que va a presentar no cuenta con la experiencia suficiente o a pesar que pueda tener la experiencia suficiente, no cuenta con la relación de conocimientos y habilidades para atender la parte judicial a la par que tendría que atender la parte tecnológica. Entonces, sí es bien importante acercarse con equipos profesionales para llevar a cabo este tipo de actividades. Y bueno, eh, me gustaría saber si existen dudas o comentarios que quisieran aclarar con respecto a esta presentación. Muchas gracias, Iván. Acá nos mencionan en principio José Eduardo García, excelente aportación. Por ahora no estamos teniendo ninguna consulta adicional. Sin dudas es un tema bueno, que hay que tener mucha precaución, mucho cuidado en la custodia justamente de esa cadena, sin que haya afectación mínimamente, y bueno, obviamente que eso puede generar en diferentes ámbitos, en diferentes lugares, o diferentes países, como bien dices tú, eh, temas judiciales diferentes, ¿no? Eh, Así que bueno, evidentemente es algo que debemos tener cuidado y relevancia, quizás también en la importancia de que hay muchas empresas corporativas bueno, dónde es efectivamente que se radica la instancia judicial, ¿no? Si esa empresa tiene diferentes lugares donde realiza procesamiento de información, cómo se, se ve, digamos, quién es el responsable en ese caso, Iván. Sí, pues aquí, no sé si podemos cerrar tu micro, que me está escuchando a mí mismo. El, Cuando tenemos una empresa multijurisdiccional, que puede, lo primero que se tiene que hacer es un estudio de dónde y sobre qué regulación aplica la interpretación jurídica, ¿no? Cuando tenemos los contratos, comúnmente ahí se acuerda dónde nos vamos a basar para poder hacer la interpretación. Dos, también hay reglas de derecho en donde tendríamos que ver el espacio geográfico en donde se cometió el hecho. Y eso nos va a llevar al ámbito criminal aplicable, si es criminal, al ámbito civil aplicable, si es civil, y comúnmente en algunas jurisdicciones los temas mercantiles, los temas administrativos son de carácter general durante toda o como parte de toda una eh, nación o un estado-nación. Entonces, en ese sentido, sí depende mucho de la ubicación en donde se cometió el hecho, donde se percibe la afectación, donde declaramos que queremos tener la jurisdicción de toda esta representación. ¿Quién es la persona? Ese es un tema que está mucho más enfocado a la característica de la identidad. Hoy en día las identidades son completamente volátiles, así como hoy nos estamos viendo aquí las caras y que estamos en un Zoom,
pues básicamente si yo apagara mi cámara y yo pusiera que soy César Ganduglia, pues yo creo que todos me lo creerían si tú tuvieras apagada también la cámara. Y podremos intercambiarnos fehacientemente y que habría una credibilidad por parte de las personas por el simple hecho de que nosotros estamos dentro de ese contexto. Pero, y eso es, no nada más pasa aquí en el Zoom, pasa en el correo electrónico, en donde yo me puedo conectar a una página de correos electrónicos públicos y crear una identidad que yo defino y que no está ampliamente regulada y que no está regulada por las cuestiones de cómo fue concebido el Internet y el derecho al acceso a ese recurso. Entonces nos podemos meter a temas de gobernanza digital en donde la realidad identificar quién es quién en el ambiente del ciberespacio puede ser un modelo sumamente complejo. Y nos podemos también ir a la asignación de dispositivos. Hoy nada más tomemos en consideración cuántas personas eh, pueden acceder a un mismo dispositivo, a un mismo recurso de Internet, una dirección IP, cuántas personas están detrás de ese recurso. Entonces, la trazabilidad ahí se juega un papel sumamente importante y también una persona tiene N cantidad de dispositivos disponibles. Entonces, en ese sentido también no hay una relación directa. Y cuando nos vamos a temas de telecomunicaciones, tendríamos que evaluar que no hay una diferencia entre el propietario y el usuario. Yo puedo contratar un servicio de telecomunicaciones con un teléfono y se lo puedo dar a mi hija o a mi esposa o al vecino y que yo tendría la facultad de dar trazabilidad sobre la entrega, pero ya quiero ver que cualquiera de nosotros le haga firmar un documento a su esposa o a su primo para que le presten el teléfono durante el proceso en el cual lo está ocupando, ¿no? Entonces, y mientras tanto, en esa relación, pues yo sigo siendo el responsable, ¿no? Entonces, sí hay muchos bemoles, todavía hay un espacio gris en los procesos legislativos para poder llevar a cabo este tipo de experiencias o llevarlo a una experiencia mucho más sencilla, pero la volatilidad y los formatos de la evidencia digital nos dejan ahí ese espacio de trabajo y un espacio de investigación sumamente amplio. Gracias, gracias, Iván. Aquí tenemos otra pregunta de Samuel Flores González. Con respecto a, dice, cómo se puede identificar la evidencia digital en operaciones con criptomonedas o aplicaciones? Ahí empecemos con criptomonedas. De primera instancia, volvemos al tema de la identidad. Eh, los, los sistemas de criptoactivos, los blockchain y todas las tecnologías relacionadas están enfocadas en autorregularse, ¿no? De primera instancia, así se crea el concepto en el cual un conjunto de personas a través de un General Ledger y a través de un conjunto de procesos van a solicitar una capa de identificación que puede ser tan estricta o tan no estricta como los miembros de ese concepto o de esa infraestructura tecnológica lo requieran, ¿no? Entonces, es un esquema de confiabilidad o de confianza entre los individuos que conforman el blockchain, ¿ok? Entonces, de primera instancia, poder identificar a una persona con respecto a una identidad digital en el ambiente de las criptomonedas se puede tornar complicado si no tenemos reglas claramente establecidas. Dos, el tema de blockchain, pues el General Ledger, que se genera de forma distribuida, es una herramienta de trazabilidad sumamente apropiada, que no es compleja y que aporta gran cantidad de información sobre las operaciones que se están llevando a cabo y que aparte
tiene o tiende a ser con los elementos criptográficos mucho más robusta. Entonces, en la probanza digital podría darnos una avenida de fácil acceso a una probanza digital mucho más estricta, mucho más amigable para el perito y para lo que se denomina Witness Expert, y que nos va a dar ese resultado mucho más fehaciente, ¿vale? Eh, en ver, también necesitaríamos ver quién tiene el control, cuáles son los nodos que tienen el control sobre las operaciones. Y necesitaríamos evidenciar que esos nodos que tienen el control no se pongan de acuerdo. Y que esto también tiene que ver con la distribución de las funciones. Si los nodos principales o los nodos raíz o los nodos maestros son administrados únicamente por las mismas personas, casos muy particulares, una empresa decide poner su herramienta de blockchain sin distribuir la carga de operaciones dentro del blockchain, pues la empresa tendrá la decisión de poner de acuerdo a todos sus sistemas para que se haga una modificación dentro de la cadena de bloques. Entonces, la cadena de bloques pierde sus facultades de mantener esa integridad y esa confiabilidad de los registros. Entonces, realmente depende no nada más de un proceso tecnológico, sino también de un proceso de personas y de un proceso de herramientas tecnológicas que esté claramente definido. Eso en la parte de criptomonedas. En la parte de aplicaciones se vuelve un poco más complejo. Hay ya normas, por ejemplo, las normas de Open Banking, en donde ya tendríamos un conjunto de reglas establecidas de cómo deberíamos de operar. Tenemos reglas como OWASP, o no, si no son reglas, podría ser manuales de buenas prácticas de cómo deberían de desarrollarse las aplicaciones para que dejen la trazabilidad. Pero el espacio hoy en día que tenemos es la identidad digital, que tiene un espacio muy abierto en este sentido, ¿vale? Entonces, sí es todavía, vuelvo a lo mismo, no está todo dicho, hay un ámbito de estudio muy profundo que debemos realizar, pero sí hay forma de generar la evidencia digital, y principalmente nos tendremos que volcar en la trazabilidad en los elementos de los, de los elementos criptográficos, y en un estudio de las técnicas y las ciencias para poder contrarrestar los ataques antiforenses, ¿vale? Perfecto, perfecto, Iván. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Realmente ha sido muy, muy interesante. Y en nombre, bueno, de todos los capítulos de ISACA de Latinoamérica e Iberoamérica, te damos las gracias. Y bueno, te esperamos para un próximo evento. Muchas gracias, Iván. Gracias, César. Gracias al equipo de Partir. Que tengan un excelente día. Igualmente para ti.